Hola de nuevo, chicos. En este vídeo, dentro de lo que es el bloque de reacciones de transferencia de electrones, ya nos vamos a ocupar de la electrolisis, ese proceso no espontáneo con el cual nosotros, a través de una fuente de energía exterior, una fuente de energía eléctrica exterior, una pila exterior, vamos a forzar a que se den unas determinadas reacciones de oxidación y reducción con el fin que nosotros queramos. Nosotros normalmente buscamos una finalidad y para eso forzamos un proceso químico de oxidación-reducción para obtener esa finalidad que nosotros queremos. Nosotros en este ejercicio tenemos un problema en el que nos dicen que tenemos una disolución de nitrato de cobalto 2 en estado acuoso, una disolución acuosa, y por la cual nosotros hacemos circular a través de una fuente de energía eléctrica externa una corriente de intensidad 9 amperios durante un tiempo de 30 minutos. Y nos preguntan que, dados estos datos de los que nos dice el enunciado y los datos de los potenciales estándar de reducción que considera el problema que necesitamos tener, que determinamos en un primer momento las semirreacciones, qué semirreacciones se dan en cada uno de los electrodos de nuestra pila electrolítica. Y en otro apartado nos piden determinar la cantidad del producto que se vaya a generar en cada uno de esos electrodos. Antes de comenzar a resolver ya de lleno este ejercicio, vamos a comentar un poquito y recordar en qué consiste ese proceso electrolítico y sobre todo cómo funciona esa pila electrolítica. Nosotros cuando realmente tenemos una pila electrolítica, realmente lo que tenemos son dos electrodos conectados a una pila externa. Como siempre y en todos los ejercicios, tanto celdas galvánicas como pilas electrolíticas, nosotros vamos a tener dos tipos de electrodos. En uno vamos a tener el ánodo, donde siempre se va a producir la oxidación, y en el otro nosotros lo que vamos a tener es el cátodo, donde siempre se va a dar el proceso de la reducción. Nosotros ya tenemos que saber de la teoría que tenemos en nuestra disposición que en el ánodo y en el cátodo la polaridad se invierte respecto a lo que era la polaridad en una celda galvánica, y eso se debe a que la polaridad no la establece las reacciones espontáneas que se dan, sino que como este proceso es no espontáneo y la energía eléctrica la establece esa pila externa, nosotros aquí en el ánodo, cuando antes teníamos una polaridad negativa, vamos a tener una polaridad positiva, que es lo que vamos a explicar ahora. Y en el cátodo, cuando antes teníamos una polaridad positiva, nosotros vamos a tener ahora una polaridad negativa. Bueno, vamos a ver que todo esto se da en una única cubeta, una cuba electrolítica. Perfecto. Ahora vamos a explicar el porqué de esa polaridad. Nosotros realmente el circuito eléctrico, la intensidad y sobre todo lo más importante, la dirección en la que se van a mover los electrones, la va a forzar esa pila externa. Y esa dirección va a ir desde el ánodo hasta el cátodo. Por tanto, los electrones van a circular en este sentido. Y como ya hemos visto en otros vídeos, la intensidad irá en el sentido inverso. Una cosita que nos viene de física. Y esto es porque la pila estará conectada de esta manera. Su polo positivo estará aquí y su polo negativo estará aquí. Perfecto, recordad, vamos a ponerlo aquí, que una pila que vemos en física tiene aquí su polo positivo y aquí su polo negativo, y que los electrones circulan del polo negativo al polo positivo y que la intensidad siempre va en esta dirección y sentido. Muy bien, vamos a dejarlo aquí hasta que lo borremos. Perfecto. Por tanto,
Como nosotros tenemos ese movimiento de electrones condicionado y forzado por ese circuito externo a lo que son nuestras reacciones de oxidación y reducción espontáneas, vemos que esa pila está desplazando los electrones que hay aquí hacia su polo positivo. Entonces realmente lo que hace la pila es retirar, y esto solo lo tengo que ver desde el punto de vista de la pila externa, aquí la pila externa está retirando electrones y por tanto ese electrodo correspondiente al ánodo se quedaría con una polaridad positiva. Sin embargo, aquí en el cátodo realmente veo que la pila está moviendo, forzando a los electrones a que se acumulen aquí. Por tanto, aquí hay una acumulación de electrones y es por eso por lo que el cátodo ahora va a ser el polo negativo de esta celda. Muy bien, ahora que ya tenemos claro el ánodo, el cátodo y sobre todo su polaridad, que nos va a servir muchísimo, ahora vamos a ir pensando en esas semireacciones que se puedan dar en cada uno de esos electrodos. Primero de todo, vamos a analizar lo que nosotros tenemos en el medio. Nosotros en el medio tenemos una sal y cómo una sal va a estar disociada en sus respectivos iones. Por tanto, tendré catión cobalto 2 y anión nitrato, ambos en esa disolución acuosa. Como nosotros tenemos una disolución acuosa, lo que también tenemos es agua. Por tanto, en ese medio tenemos agua, catión cobalto y anión nitrato. Muy bien, antes de entrar a trabajar con los potenciales de reducción estándar, vamos a ver una cosa que tenéis que ver muy rápido. Nosotros aquí tenemos catión cobalto, un catión cobalto que está cargado positivamente, y también tenemos un anión nitrato que está cargado negativamente. Como la polaridad nos la establece la pila externa, nosotros ya de entrada, una vez que conectamos el circuito a la pila externa, ya tenemos que aquí tengo un electrodo con polaridad positiva, por tanto es de suponer que el anión se vaya a desplazar al electrodo positivo y que el catión lo haga pero al electrodo negativo. Muy bien. Y el agua que estará en estado neutro por toda la disolución. Ahora, muy bien. Nosotros vemos que el cobalto está actuando con un estado de oxidación 2+. Si yo recuerdo, hierro, cobalto y níquel tienen estados de oxidación 2 y 3. Por tanto, podríamos suponer que el cobalto 2+ pueda oxidarse a cobalto 3+ o pueda reducirse a cobalto 0. Como nosotros tenemos que el cobalto, por ser catiónico, se va a desplazar hacia el electrodo negativo, donde se da la reducción, vemos que este proceso de oxidación no se va a poder dar. Por tanto, la única posibilidad para el catión cobalto es de que se reduzca. Perfecto. Por tanto, ya vemos que el cobalto solo se puede reducir. Ahora vamos a analizar el nitrato. El nitrato aquí está actuando con 3 por 2, 6, menos 1 con más 5. Si yo recuerdo, el nitrógeno, su estado de oxidación más elevado es más 5, por tanto, la única posibilidad que tendría el nitrato sería de reducirse. ¿Qué es lo que pasa? Que el nitrato, para reducirse, debería de hacer esa reacción de reducción ocurrir en el cátodo. ¿Y qué es lo que pasa? El nitrato, por ser negativo, nunca va a poder ir al cátodo, por tanto, porque es negativo y no podrían atraerse lo suficiente como para que se diera esa semirreacción para nada. Por tanto, vemos que el nitrato no se va a poder reducir. Este dato ya lo quitamos, no nos sirve para nada, ya que esa especie no va a ni oxidarse ni reducirse. El caso es que yo ya sé una posible especie que se va a reducir en el cátodo, que podría ser el cobalto, pero ya que hemos descartado el nítrico, el nitrato, no sabemos qué especie se va a oxidar.
y alguna especie se tiene que oxidar. De todos modos, nosotros, aunque hayamos descartado el nitrato, vemos que como aquí hay agua, el agua puede establecer dos tipos de reacciones, que son las correspondientes a los potenciales de reducción estándar que nos dan. Por un lado, el agua puede pasar a hidrógeno o, por otro lado, el agua puede pasar a oxígeno. No podemos poner estas semirreacciones de otra manera, ya que lo que tenemos es agua. No tengo ni oxígeno, por tanto, esta de aquí no se puede dar porque no tengo oxígeno en el medio, y esta de aquí, el paso de hidrógeno a agua, tampoco se puede dar porque yo en el medio tampoco tengo hidrógeno. Lo que tengo es agua, por tanto, o el agua pasa a hidrógeno o el agua pasa a oxígeno, o el agua pasa a hidrógeno reduciéndose o el agua pasa a oxígeno oxidándose. Por tanto, aquí en el ánodo ya podemos ver que sí que se puede dar una reacción, que es la del paso de agua a oxígeno. Pero luego también vemos que puede darse una reacción de reducción del agua a hidrógeno. Por tanto, en el electrodo del cátodo tenemos un competidor con el cobalto. ¿Quién se va a reducir, el cobalto o el agua? Ahora lo vamos a ver. Aquí ya queda claro, espero que quede claro, que aquí en el ánodo la única posibilidad, ya que hemos descartado el nitrato, la única posibilidad de que una especie se oxide es la del agua a oxígeno. Por tanto, esta sí que se va a dar. Ya tenemos la semirreacción que va a suceder en el ánodo. Ahora vamos a estudiar si se reduce el agua a hidrógeno o si se reduce el cobalto a cobalto metálico. Y ahora es cuando vamos a utilizar esos potenciales estándar de reducción que me dan. Por un lado, yo tengo que el potencial estándar de reducción de cobalto 2+ a cobalto 0 es de menos 0,277 voltios. Y luego tenemos que la reducción de agua a hidrógeno gaseoso es de menos 0,826 voltios. Como ambos van a competir en la reducción, tenemos que ver quién de los dos, si el cobalto 2+ o el agua, es más espontáneo para reducirse. Viendo esos valores de los potenciales estándar de reducción, veo que el valor más positivo, el valor más elevado, es el del cobalto, ya que si nosotros lo comparamos en una escala, vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos 0, aquí tenemos los positivos y aquí tenemos los negativos. La reducción es espontánea en este sentido, será más espontánea cuanto más positivo sea el potencial estándar de reducción. Vemos que para el cobalto tengo un valor de menos 0,277, que estaría por aquí. Y para el agua, para hidrógeno, sería de menos 0,8, está aún más bajo. Como vemos, el cobalto es más espontáneo a la hora de reducirse, por tanto, quien se va a reducir va a ser el cobalto. Por tanto, ya de aquí descartamos que el agua sea la especie que se va a reducir y ya tenemos que en el cátodo se va a reducir el cobalto a cobalto metálico y que en el ánodo se va a reducir el agua. Que en el ánodo se va a oxidar el agua hacia oxígeno, porque sería la única posibilidad. Yo, repetimos, no tengo oxígeno, solo tengo agua, por tanto, aquí la única posibilidad es que el agua se oxide a oxígeno. Perfecto, ahora que ya sabemos eso, vamos a borrar todo esto y a plantear esas semirreacciones que suceden en cada electrodo. Como ya hemos visto, en el cátodo, la especie que se va a reducir es el cobalto 2+, ese catión acuoso, y lo va a hacer hacia cobalto en estado sólido, cobalto metálico. Vamos a ver, se va a reducir absorbiendo 2 electrones para convertirse en cobalto. Y ahora vamos a ver la del ánodo. En el ánodo ya hemos visto que quien se oxida es el agua para oxidarse a oxígeno. Perfecto.
Aquí tengo estado de oxidación -2, aquí tengo estado de oxidación 0. Y ahora la vamos a balancear. Nosotros sabemos que esta especie se va a oxidar, pero tenemos que balancearla para ver también el número de electrones que va a verse implicado en este proceso de semi-reacción de oxidación. Vamos a ver, yo aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 1, dado que es la especie que se oxida, por tanto aquí tengo que poner un 2. Y aparecen 2 por 2, 4 hidrógenos, que los vamos a poner como 4 protones. Perfecto. Aquí tengo neutro, aquí tengo 4 protones, por tanto aquí hacen falta 4 electrones. Perfecto. Ya tengo establecidas, perfectamente construidas, esas semireacciones de reducción y de oxidación. Ya tenemos el apartado A. Ahora vamos a ir al apartado B, determinando la cantidad de producto generado. Para la semireacción de reducción, nosotros vamos a generar cobalto metálico. Por tanto, de aquí lo que yo voy a hallar es la masa de cobalto generada, la masa de cobalto metálico que se va a depositar en el electrodo del cátodo. Y nosotros aquí tenemos que el agua va a oxidarse a oxígeno, por tanto aquí lo que voy a determinar es la masa de oxígeno que se va a generar en ese proceso. ¿Cómo calculamos la masa de cobalto y la masa de oxígeno? Pues viendo la cantidad de electrones que han circulado por este circuito en ese tiempo determinado. Por tanto, ahora mismo se va a convertir en un problema de las cantidades de materia de las leyes de Faraday. Perfecto. Por tanto, vamos a empezar con la masa de cobalto. Para ello vamos a recordar que esto lo podíamos hacer de 2 maneras. A través de la estequiometría, utilizando esa constante de Faraday, que la vamos a poner aquí, que lo único que me dice es que un mol de electrones se corresponde con 96.000, aproximadamente 96.500 coulombios. Una regla de 3 facilita y que nosotros vamos a poder emplear con estas estequiometrías. Muy bien, masa de cobalto. Nosotros primero tenemos que saber qué carga ha circulado y para ello a mí me dan los datos de la intensidad y del tiempo, recordando que la carga es igual a intensidad por tiempo, teniendo mucho cuidado en que la intensidad esté en amperios y que el tiempo esté en segundos, ya que nosotros tenemos que manejar las unidades del sistema internacional. Perfecto. La carga que ha circulado durante esos 30 minutos, que no son más que cantidad de moles de electrones que han estado pasando, será 9 amperios por 30 y por 60. Estos serían los coulombios que han circulado por nuestro circuito. Ahora, bueno, vamos a dibujarlo más aquí. Coulombios. Muy bien. Pero yo no sé a cuántos moles de electrones corresponden esos coulombios que han circulado. Y para ello vamos a utilizar esa relación que me da la constante de Faraday y que me dice que por cada mol de electrones circula una corriente de 96.500 coulombios. Muy bien. Coulombio se va con coulombio y tengo moles de electrones. Ahora vamos a relacionar los moles de electrones que han circulado en ese circuito con los moles de electrones que absorbe cada mol de cobalto para reducirse. Nosotros tenemos que por cada mol, y ya me voy aquí, por cada mol de cobalto hemos necesitado absorber 2 moles de electrones, 2 moles de electrones. Y ahora, mol de electrón se me va con mol de electrón y ya tenemos los moles de cobalto que se han transformado durante esos 30 minutos en los que ha circulado esos 9 amperios de intensidad de corriente. Como nosotros queremos ver la cantidad de producto generado, no nos dice si la cantidad de materia la tenemos que expresar en moles, en masa o en lo que sea. De todos modos, aunque nosotros lo podamos dejar así y expresar la cantidad de materia en moles, como es habitual, si yo tengo cobalto metálico lo voy a poder pesar, lo vamos a determinar en masa, en gramos. Y por tanto vamos a recurrir
a la masa molar del cobalto, que es de 58,93. Y yo tengo que 58,93 gramos de cobalto por cada mol de cobalto, y de esta manera acabamos de obtener los gramos de cobalto. Si nosotros realizamos estas cuentas, ya lo vamos a poner aquí, obtenemos que la masa de cobalto depositado en ese electrodo del cátodo será pues 9 por 30 por 60 por 58,93 entre 96.500 y entre 2. Y obtenemos una masa de 4,95 gramos de cobalto. Perfecto. Vamos a ponerla aquí. Y ya vamos a ir a determinar la masa de oxígeno que se ha generado. Ahora, con la masa de oxígeno vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo, como ya hemos visto, tengo que ha circulado una carga de 9 amperios durante un tiempo de 30 por 60 segundos y ya tenemos los coulombios que han circulado. Repetimos exactamente los mismos cálculos. Vamos a ver a cuántos moles de electrones corresponde esa carga a través de la constante de Faraday, que me dice que por cada mol de electrones que circula está circulando una carga de 96.500 coulombios. Nuevamente, ya coulombio con coulombio se va y de momento tenemos moles de electrones que han circulado. Es el mismo cálculo que antes. Sin embargo, yo lo que necesito son los moles de oxígeno y vemos que por cada mol de oxígeno generado, ya que es la especie que a mí me interesa para ese cálculo de la masa, por cada mol de oxígeno que se ha formado a partir de 2 moles de agua, nosotros hemos obtenido 4 moles de electrones. Un mol de electrón se me va con mol de electrón y tenemos moles de oxígenos generados al circular esa cantidad de carga. Ahora lo único que voy a hacer es multiplicar por la masa molar, aunque aquí siendo un gas lo que debería hacer es determinar el volumen. Nosotros no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en masa. Si quisiera determinarlo en volumen, aquí tendría que pasar de moles a volumen a través de la expresión de los gases ideales, teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando en condiciones estándar y que estas condiciones son de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Nosotros aquí lo vamos a dejar sin más en masa. Y tengo que un mol de oxígeno son 32 gramos de oxígeno. Y con estos cálculos vamos a determinar los gramos de oxígeno. Pues bien, con los mismos cálculos, por 32 entre 96.500 y entre 4, obtenemos una masa de oxígeno de, lo vamos a poner aquí, de 13,43 gramos. Vale, vamos a ver que lo hayamos hecho bien. $13,43 gramos. Muy bien. Una vez que ya hemos calculado las masas a través de la estequiometría, vamos a hacer simplemente el cálculo para la masa del cobalto a través de la formulita, que no es más que todos estos cálculos. O si no, mira, vamos a determinar la masa de oxígeno a través de esa formulita. La formulita a mí me dice que la masa de oxígeno, en este caso, es igual a la intensidad por el tiempo, por la masa molar de esa especie, dividido entre la constante de Faraday y una V que no es más que el número de electrones, de moles de electrones, que entran en juego en esta semirreacción, que en este caso va a ser igual a 4. Por tanto, si os fijáis, la intensidad
por el tiempo, lo tengo aquí. La masa del oxígeno la tengo aquí, la constante de Faraday la tengo aquí y esos electrones que intervienen en esa semirreacción en la que está implicada nuestra especie la tenemos aquí y por tanto, como veis, el cálculo nos va a dar exactamente lo mismo. Muy bien, con esto ya hemos terminado de responder todo lo que nos pedía este ejercicio, así que ya lo dejamos aquí y nos despedimos de vosotros hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, chicos!